Muy buenas noches para todos. Vamos a arrancar ya con nuestra conferencia. Les damos de antemano las gracias y por estar compartiendo con nosotros en este evento. Les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con nuestro conferencista Jaime García, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos todo el apoyo que nos ha ofrecido en el capítulo. Un poco de Jaime. Jaime García es PMP, es ingeniero industrial, es magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de Negocios de la Universidad del Externado. Jaime también es certificado como IC3PM, es autor del modelo de madurez para la administración de proyectos ajustados y del juego de gerencia de proyectos. Es profesor, facilitador en gerencia de riesgos y proyectos. Actualmente Jaime es consultor en estrategia, gestión de proyectos y cambio para diversas organizaciones en Latinoamérica. Adicional a esto, Jaime colabora también como voluntario en el proceso de actualización del PMBOK y es autor de libros como El enfoque de valor en la gestión de proyectos y proyectos bajo ataque. Como les decía inicialmente, les damos la bienvenida. Ya vamos a iniciar. Les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram va a haber una sorpresa también al final para que nos busquen y nos agreguen, nos sigan. Entonces, bienvenido Jaime, y te doy la palabra para que puedas iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al capítulo por la invitación. Espero que ya están viendo la presentación en la cual damos inicio pues a nuestra conferencia. Nuestra conferencia, que la hemos denominado Innovación en tiempos de crisis, pues digamos, con excepción de unos ajustes propios de la coyuntura, es un modelo de pensamiento que de alguna manera se ha probado y que este modelo de pensamiento nos sirve en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que hoy se vuelve, llamémoslo así, apremiante, hoy se vuelve, cobró sentido de urgencia. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, ese es mi abstract de hoja de vida. Muchísimas gracias por la presentación. Solamente quería agregar, ahí están las portadas de mis libros y mis redes sociales. También, si me siguen en mis redes sociales, vamos a tener un par de sorpresas ahí en Twitter y en Instagram para las personas que me sigan. Vamos a tener al final también una sorpresa, ¿listo? O sea, todos son la misma sorpresa, pero para todos los que nos sigan en las redes sociales a partir del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con nuestra conferencia. Para ello vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que desde su computador, desde su celular, las personas que están hoy presentes entren a esta página. Algunos de pronto se han familiarizado con ello, lo conocen, menti.com, y van a digitar el código 416003. Entonces, sí, Jaime, por favor, gracias. Sí, ya. Van a, por favor, a digitar ese código y van a responder las preguntas que aparecen cuando yo les diga. ¿Listo? Cuando yo les diga. Por ejemplo, la primera pregunta que aparece hoy, la primera pregunta que les dice ahí es ¿desde dónde nos acompañan? ¿Sí? Entonces, entran a menti.com, digitan el código 416003 y nos dicen desde qué ciudad nos acompañan, ¿listo? Ese es lo primero, es como una prueba, pero a la vez también quiero familiarizarme con el público. Sé que hay muchos, obviamente, del capítulo Pacífico, pero los invito a hacer eso. Bueno, entonces leo ahí de Bogotá, Manizales, Cali, Barranquilla, Ciudad de México, San Juan de Pasto, Venezuela, bueno, ahí Buenos Aires, Soledad, tenemos de todos lados.
Tenemos de todos lados. Bueno, siguen otra serie de preguntas que todavía no van a contestar, ¿listo? Todavía no las van a contestar, solamente nos quedamos con esa y ya cuando yo les diga pasamos a las siguientes que las vamos a resolver prontamente. Entonces, volviendo ya a nuestra presentación, ya volvemos a nuestra presentación. Cuando uno piensa en crisis, a uno se le ocurren varias palabras relacionadas con eso. Riesgos, problemas, incertidumbre, ignorancia, fracaso, error. Uno se le ocurre toda esta serie de elementos. Y las crisis, obviamente, suelen tener una connotación negativa porque están relacionadas con fracaso, porque están relacionadas con incertidumbre, con cosas a las que no estamos acostumbrados. Sin embargo, vamos a ver el por qué las crisis son una oportunidad, pero eso tiene una explicación. Y por qué cada una de estas palabras tiene algo bueno. Todas tienen algo bueno. Siempre han tenido una connotación negativa, pero en el fondo van a tener muchos elementos positivos. Ahora sí, esto ya eliminadas las palabras negativas. Los saludo y les hago la siguiente pregunta, que es la siguiente pregunta en Menti. ¿Qué negocios creen ustedes que surgen en épocas de crisis? Y entonces van a tener tres opciones, pueden colocar los tres negocios que ustedes creen, pero les voy a dar una pista antes de que contesten. Es lo que nosotros estamos viviendo ahora es el inicio de una crisis, para que lo tengamos claro, porque como hay muchos elementos congelados, ¿sí? Para muchas personas hay una incertidumbre, pero dentro de 6 meses o un año vamos a sentir los efectos de una crisis. Eso va a pasar y hay que estar preparados para ello. Es decir, cuando muchos contratos se hayan cortado, muchos negocios se hayan cerrado, cuando tengamos un tema realmente difícil a nivel social, vamos a tener una crisis. Ahorita es como un congelamiento. Pero mi pregunta es, ¿qué negocios creen ustedes que surgen en épocas de crisis? ¿Listo? Y esa es la siguiente pregunta dentro del Menti. También entran, si no les salió de una vez, entran al código 416003, el mismo código, y por favor contestan qué negocios creen ustedes que prosperan en una crisis. ¿Listo? ¿Qué negocios creen ustedes que prosperan cuando hay una crisis? Y lo interesante es quiénes se ven beneficiados cuando hay una crisis generalizada. ¿Listo? Bueno, ya empezaron a contestar algunos. Muy bien. Traten de contestar en términos de sectores, ¿sí? En términos de sectores económicos, no de manera genérica, sino a nivel de sectores. Ustedes pueden ver los resultados, pero digamos están hablando de servicios, tecnologías digitales, comida, salud, sector alimentos, son los que más se destacan. Siguen tecnología, muy bien. Supermercados. Ok, bueno, listo. Entonces, voy a darles una lista de los sectores que usualmente, no necesariamente en esta crisis, porque recuerden, esta es una crisis en la que estamos, pero va a venir, por así decirlo, una que es mucho más poderosa cuando ya se descongele esta situación. Y, por ejemplo, ¿qué negocios suelen verse favorecidos? No necesariamente en el corto plazo, puede ser en el mediano plazo. Por ejemplo, negocios que están orientados hacia la base de la pirámide, o sea, negocios orientados hacia compradores de bajos ingresos, ¿sí? Muy baratos, negocios orientados al crédito, basados en el trueque. Aquellos que alquilan activos ya obtenidos, la gente no tiene para comprar activos, pero, por ejemplo, no tengo para comprar una lavadora, pero puedo alquilar una lavadora, ¿sí? Terapias personalizadas, cuidado de niños, la gente tiene que buscar trabajo y hay que cuidar a los niños en algún momento dado.
compra de vivienda en remates, reciclaje, empezar a pensar reciclaje y economía circular, empezar a pensar en nuevos usos de cosas que hoy se están desperdiciando, mantenimiento, la gente deja de comprar, pero quiere mantener, entonces los negocios de reparación y mantenimiento, venta de ropa y accesorios usados, en general venta de usados, automotrices usados, juguetes, pero incluso ropa, medicamentos genéricos, subcontratación, la gente no quiere cargar laboralmente, se empieza a tercerizar, empresas con contenido sentido social, divisas, ustedes pensarán, divisas, pero es que afuera están peor. Recuerden que es una visión de corto y de mediano plazo. Entonces, por ejemplo, el caso del virus, el que estamos hoy todos, pues ya vemos que hay unas economías más adelantadas en donde se empiezan ya a despertar. Nosotros apenas vamos a entrar en esa curva. Y, por ejemplo, vemos que hoy tenemos un dólar costoso, entonces cada peso que entre rinde más. Asesoría en impuestos, la gente va a querer pagar menos. Seguros, la gente va a querer conservar lo que tiene. Outlets, buscando descuentos. Ya había hablado de la economía circular. Derecho laboral, imagínense. Demandas que pueden surgir en un momento, la gente quiere asesorarse laboralmente del tema. Por supuesto, con temas de crisis viene aumento de la inseguridad, por tanto, los temas de seguridad cobran mayor vigencia. Asesorías a nivel de finanzas personales, servicios de conciliación, eso ya está sucediendo hoy. Muchas empresas que dicen, yo no voy a poder pagar el arriendo, necesito conciliar con entre arrendatario y arrendador para ver qué hacemos. Se suspenden contratos, ¿qué hacemos ahí? Movilidad laboral y académica, efectivamente la gente va a querer buscar mejores trabajos, mejores estudios. Valoración de activos para aquellos que de pronto deseen vender. Publicidad alternativa menos costosa, digital, BTL, comida barata, rápida, estudios, investigaciones de mercado. Y, por ejemplo, no está ahí, pero en alguna conferencia donde hablé de esto previamente me hablaron de casinos, me hablaron de también, por supuesto, de casas de compraventa, casas de empeño, que usualmente se llaman. No sé por qué no está en la lista, pero ese es uno que sin lugar a dudas en épocas de crisis surge. Y entonces, hay negocios que cuando hay una crisis cobran mucha vida que cuando el tema es bollante no existe, pero entonces hay que entender por qué. Resulta que, ¿por qué nosotros no vemos oportunidades cuando nosotros estamos bien, pero ahora todos estamos pasando por un proceso? Estoy seguro que el 80-90% de los que están en esta conferencia dicen, yo quiero hacer algo diferente. Pero ¿qué nos lleva a pensar eso diferente? La necesidad, el sentido de necesidad, el sentido de urgencia. Pero hace 2 meses, ¿quién estaba pensando en cambiar? O en diciembre, cuando hicimos nuestra planeación estratégica, ¿quién estaba diciendo, no, tenemos que tomar un rumbo? A pesar de que ya teníamos noticias de lo que pasaba, ¿quiénes en su planeación estratégica dijeron, sí, esto tiene que ser un rumbo increíble lo que vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a digitalizar, virtualizar? Nadie estaba pensando en eso. Entonces, cuando nosotros estamos en la zona de confort, nuestra mente no ve las necesidades, no ve las oportunidades porque no tiene esa necesidad, el cerebro tiene el confort. Y entonces aquí yo uso un meme que se ha vuelto muy popular para explicar qué está pasando. Por ahí, silencio. Listo, gracias. Y este meme, creo que ustedes lo conocen, lo han visto por ahí, lo usan para todo, yo lo uso para esta conferencia, y es, ¿qué hacer para no caer en la crisis? ¿Sí? Y la respuesta es sencilla, es siempre pensar que estamos en crisis. Y entonces esto yo lo resumo con esta frase, que las crisis no son oportunidades porque sí. O sea, las crisis no son oportunidades porque hay un proverbio chino o una palabra china que dice que crisis igual a oportunidad. No, olvídense de eso. No es por eso.
La crisis es una oportunidad porque la mente trabaja de forma diferente en épocas de abundancia que en épocas de escasez, ¿sí? Eso es lo que yo llamo la mentalidad hambrienta, ¿sí? La mentalidad de crisis, vivir siempre en crisis. Entonces, cuando está todo bien, la mente no está pensando en oportunidades. Pero cuando yo siento que me van a botar del trabajo, estoy pensando en emprender. Antes ni se me ocurría. Nuestra mente es así, así funciona. Entonces hay que entender que las crisis se vuelven oportunidad, pero porque la mente hace que tú empieces a observar oportunidades. Las preguntas, para que ustedes, digamos, tengamos claro cómo va a ser la dinámica, las vamos a dejar al final. Las vamos a dejar al final. Traten de anotarlas para que no se les olviden, o si quieren pónganlas en el chat para que no se nos escapen. Y ahí vamos a tenerlas. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es aprender a tener mentalidad hambrienta, es decir, a pensar, hoy la tenemos, hoy nos toca, pero ¿cómo evitar caer en eso? ¿Cómo evitar caer en una crisis y tener siempre una mentalidad hambrienta? Evidentemente, esto se logra si nosotros queremos encontrar oportunidades, tenemos que buscar el problema de alguien. Tenemos que buscar el problema de alguien, encontrar el problema de alguien. Pero ahora, para ser exitosos, tenemos que encontrar la solución de un problema relevante, o sea, que le importe realmente a alguien, porque hay problemas que son irrelevantes, a un determinado segmento de personas. Esas personas, usuarios, clientes, consumidores, compradores, como quieren llamarlo, tienen una necesidad. Y obviamente mientras más dirigidos a tu segmento, mientras más grande sea ese segmento, mayor probabilidad tendrás de éxito. No necesariamente tiene que ser la idea con el mayor número de personas, sino la idea que mejor resuelva el problema de un número de personas. Si es más o menos, ya eso es otra cosa. A eso lo llamaremos el problema estratégico. Cuando yo me refiero al problema estratégico es el problema relevante de un número determinado o un segmento de personas. Y entonces, nosotros vamos a pensar en problemas, en identificar problemas. O sea, tener mentalidad hambrienta es estar buscando el problema de alguien. No es estar buscando soluciones. Es enamorarse de los problemas. Eso es lo que vamos a buscar. Y entonces, vamos a hacer un pequeño juego. No me tienen que responder acá, sino solamente en la última pregunta, en la siguiente pregunta. Y es lo siguiente. Les voy a mostrar unos aparatos y ustedes van a pensar en qué soluciones. Yo les voy a ir ayudando, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un semáforo, pero si vemos bien, no es cualquier semáforo, es un semáforo que tiene un contador, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema resuelve esto? Sí, aparentemente el tema del tránsito, pero adicionalmente nos está ayudando en una cosa, nos está ayudando en el tema del manejo de la ansiedad, los pitos, la desesperación. Bueno, muy bien. Les voy a mostrar varios aparatos y vamos, cada uno va a ir pensando en el problema que resuelve. No me lo tiene que decir ni lo tiene que escribir, es solamente un ejercicio de calentamiento. Pero con el último sí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Un separador de claras y yemas. ¿Qué problema resuelve? O el problema de quién resuelve. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Una cosa es lo que hace el producto, pero lo que tenemos que pensar es el problema de quién resuelve. El problema de un panadero, de un pastelero, el problema de alguien que quiera nutrirse diferente, ¿cierto? Que quiera separarlo por alguna razón o de quien quiera hacer una preparación especial. Por ejemplo, ya empezamos a ver objetos que no son tan cotidianos. Este es un tenedor diseñado para comer pastas sin necesidad, o sea, más cómodamente, mejor dicho. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un candelabro, podríamos decir, que tiene una función de reciclaje de la cera y para evitar que se chorree, por ejemplo. Y entonces le estoy solucionando el problema a la persona que limpia el reguero que hace la vela, ¿verdad? El desperdicio de la vela.
pensamos en este objeto que no es tan cotidiano, pero que seguramente muchos que ya aprendieron a hacer pizza, fruto de la necesidad de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, oiga, ¿verdad? Ya aprendí a hacer pizza, ahora quizás quiera aprender a cortar la pizza bien, porque me di cuenta que no tiene un cortador de pizza, y me di cuenta que si no corto la pizza bien, en mi familia se ponen bravos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago. ¿Ya? Corto la pizza. Por ejemplo, tengo este espejo que a su vez es mesa de planchar. Ahí, ¿qué problema estoy solucionando? No es el problema del espejo ni el problema del planchado, sino el problema que hay de fondo es un problema de espacio. Tener un aparato que haga las dos cosas soluciona en este caso un tema de espacio. Por ejemplo, vemos este señor que lleva sus tazas de café con una sombrilla, pues para los que han intentado llevar café y una sombrilla o cualquier bebida con la sombrilla, pues, saben lo difícil que es, bueno, se le facilita. ¿Listo? Y nuestro último producto corresponde a la pregunta que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, vuelvan a entrar a Menti, vean este producto y con el código que ya les di, miren el producto y, por favor, me cuentan, ahí hay 4 opciones, ¿qué creen que hace este aparato que están viendo? Yo no les voy a dar ninguna pista. Yo no les voy a dar ninguna pista, pero ¿ustedes qué creen que hace? ¿Listo? Entonces voy a ver las respuestas que están ustedes armando. ¿Qué creen que hace? El código, recuerden, es 416003. Ahí hay 4 opciones. Voy a volver a mostrar el aparatico para que no perdamos. Entran a Menti con el mismo código y responden esa tercera pregunta. ¿Listo? ¿Qué creen que hace este aparato? Este último aparato de la izquierda. Parece una taza de algo, pero tiene una cosa ahí rara. ¿Qué creen que hace eso? Vamos a ponerle creatividad. ¿Qué creen que hace eso? Bueno, veamos si tenemos respuestas. Voy a darles un segundo. Hay 4 opciones: enfriar el café, servir el residuo, es una llave, calentar el café. ¿No? Algunos, después de que votan, pueden ver quién va ganando, pero yo les voy a decir cuál va ganando, pero también les voy a decir cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Voy a dar unos segundos más para que terminen de votar. Código 416003 en menti.com y me dicen qué creen que hace ese aparatico. Voy a volver a proyectar el aparatico para que no se nos pierda, para que todos participen. ¿Qué creen que hace? Jaime, cuando presentas la imagen hay un recuadro gris que de pronto no lo deja visualizar bien. Eso, gracias. Listo, muy bien. Volví. ¿Ahí se ve el cuadrito? El cuadrito se ve, pero ya se ve un poco mejor el vaso. Gracias. Bueno, listo, gracias. Bueno, muy bien, vamos a ver las votaciones. ¿Listo? Vamos a ver las votaciones. Las votaciones, ¿qué nos dicen? Las votaciones nos dicen, 6 personas dicen que para enfriar el café, 15 personas dicen que para servir el residuo, o sea, la parte de abajo del café, pues. 9 dicen es una llave, 21 dicen que es para calentar el café. Bueno, les doy la respuesta. La respuesta es que eso es una llave. Entonces les voy a contar la historia de este aparatico. Este aparatico, ya voy a volver a proyectar. Este aparatico lo que hace es que usted, seguramente usted alguna vez se ha llevado un mug para su casa, una taza de su casa al trabajo, ¿verdad? ¿Alguna vez se lo ha llevado? ¿Y alguna vez le disgustó que alguien lo usara, o se lo robaron, o se lo quebraron, porque alguien lo usó indebidamente? Entonces esa es una llave en la cual usted se lleva ese taponcito
para su casa y adivine qué pasa con ese mug, que es inservible, porque ¿quién va a querer servirse en un vaso roto? En un vaso con un hueco, nadie. Usted cuando vuelve al día siguiente, lo pone y lo disfruta todo lo como usted quiera. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Bueno, de eso se trata esto, encontrar problemas. Puede parecer un problema tonto, pero es un problema que puede ser significativo. Estoy seguro que más de uno está ahora riéndose, porque claro, a quien no le ha pasado. Si usted de pronto nunca ha llevado una taza, no sabe lo que es esa sensación, pero a los que sí, saben a lo que me refiero. ¿Cómo encontrar problemas? Entonces, el tema clave es dónde encontrar los problemas. Seguramente ustedes están pensando en que, bueno, lo lógico es que yo le pregunto a los clientes. Sin embargo, puede ser una fuente, pero preguntarle a un cliente tiene varios problemas. Lo primero de ellos es que si tú quieres hacer algo realmente que rompa un esquema, un cliente seguramente no te va a decir la respuesta, no te lo va a decir técnicamente, te podrá hablar del problema, pero no necesariamente te podrá hablar de la solución. Los clientes muchas veces no son capaces de explicar su propio comportamiento. Los clientes en una encuesta tienden a dar respuestas amables o esperadas. Muchas veces las encuestas, una cosa es lo que vio el encuestador, pero el analista no necesariamente vio la emoción relevante. Y eso es muy importante. La imaginación y deseos están sesgados por la experiencia, dependiendo de cada quien va a hablar. Y, por ejemplo, esta me gusta, miren, que usualmente aceptamos como normal las imperfecciones del entorno. Miren lo que está sucediendo con el transporte público, para dar un ejemplo, o con los domicilios. A nosotros nos parecía absolutamente normal vivir agazapados en el transporte masivo. Eso es y será lo más antihigiénico del mundo. Y lo aceptábamos. ¿Sí? O miren los domicilios, la pizza. Yo no sé ni cómo la prepararon ni cómo me la entregaron. Deme mi caja y venga y saludo y chao y suerte. Aceptamos como normal. Ahora, ¿cómo valoramos cuando nos llega la pizza? Bien empacadita, doble bolsa, todo el mundo guardando las distancias. También puede haber errores metodológicos en las encuestas que hacen que pues, el encuestado no responde a lo que esperamos. Pero la mejor frase, tengo que decirles que la dijo Steve Jobs, donde él dijo que la dijo Henry Ford. O sea, Steve Jobs dijo que la dijo Henry Ford. Así fue como se popularizó esta frase, que seguramente algunos la han visto. Henry Ford dice, si yo le hubiera preguntado a la gente que querían, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido seguramente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces, si yo quiero romper los esquemas, no va a bastar con preguntarle a los clientes. ¿Qué es más efectivo? Que preguntarle al cliente es observar al cliente. Porque las personas siempre actúan conforme como piensan. No importa lo que digan, las personas siempre van actuando conforme piensan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a observar. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a percibir los problemas. Y vamos a encontrar problemas en varios niveles. Y eso es parte de esa mentalidad hambrienta de la que les hablaba al inicio. ¿Sí? El primer punto que uno tiene que observar es el análisis del entorno. El análisis del entorno nos lleva a, oiga, mi sector, ¿qué variables lo rigen? Yo hoy trabajo, por ejemplo, en el sector salud, perdón, en el sector belleza. Tengo una peluquería, vamos a suponer, o un centro de estética, como quieran. ¿Cuáles son las variables que rigen el sector? Eso va a cambiar, o sea, no son las variables del pasado, las que rigen ahora. ¿Qué va a querer la gente? ¿Cuáles variables son apreciadas por los clientes? ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias de ese sector? Y también saber cuál es la incertidumbre, qué es lo que no se sabe de ese sector. El análisis del entorno empieza por responderse a estas 4 preguntas. ¿Cuáles son los parámetros del sector? De esos parámetros, ¿cuáles son los que aprecia el cliente? ¿Para dónde va? Y por supuesto, ¿qué no sé? ¿O dónde tengo las dudas? ¿Sí?
Y ese análisis del entorno es un análisis, lo que llamamos un análisis estratégico, que, y aquí voy a darle un poquito duro a lo que usualmente llamamos la planeación estratégica, que es hacer una DOFA, un trabajo de auditoría externa, interno. No, esto es un trabajo mucho más sencillo, porque es analizar 4 variables, pero siempre pensando en el cliente. La gran crítica que se le hace a la DOFA, que yo le hago en particular, es que la DOFA, la opinión del cliente es una de 42 cosas que yo anoto en una DOFA. ¿Sí? Y ya hemos hablado del problema estratégico. Entonces, para mí es muy importante ubicar el problema estratégico primero. Entonces, el análisis del entorno es, analicemos 4 elementos claves. ¿Qué aprecia el cliente? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué no sé? ¿Sí? ¿Dónde está la incertidumbre? El segundo elemento, por ejemplo, si yo quisiera hoy, este estudio lo hizo Ernst & Young, no es mío, es de Ernst & Young. Por ejemplo, el análisis del entorno que está hoy, ¿qué nos dice? ¿Qué va a subir y qué va a bajar? O sea, ¿qué se va a volver tendencia? ¿Qué se va a restringir? Las comidas afuera, lo que está en rojo, en triangulito rojo, va a disminuir, lo que está en triangulito verde hacia arriba va a aumentar. Ya algunas cosas nos las dice el sentido común, ¿verdad? Temas de teletrabajo, telemedicina, temas de ahorro, teleconferencia, educación en línea, banda ancha, streaming, todo eso va a subir. ¿Qué va a bajar? Temas de automóviles. Se va a romper una premisa, vivir cerca del trabajo. Muchas personas deciden su lugar de vivienda de acuerdo a dónde trabajan. Eso empieza a romper y entonces, por ejemplo, en el mercado de finca raíz, eso empieza a romper una lógica que siempre habíamos tenido muchas personas para decidir dónde vivir. Los restaurantes. Y aquí les puedo decir muchos otros elementos que no dice este estudio de Ernst & Young, pero que empezamos a apreciar. Pero esto es un análisis de entorno rápido, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia? ¿Para dónde van las cosas? ¿De dónde vienen? Pero también hay cosas que no sé. Definitivamente hay cosas que no sé. Bueno, recuerden que pueden ir escribiendo preguntas que tengan en el chat. Todavía no los voy a leer, pero para que no se les pierda las ideas, las pueden ir escribiendo. Solamente, por favor, escriban esos elementos en el chat. Preguntas, pues, digamos, para concentrarnos en eso. Y entonces, esto es un análisis de entorno general y necesitamos uno más cerquita, ¿sí? Uno que me diga dónde yo puedo encontrar problemas en mi empresa, en mi sector. Y esta es una lista que no la consideren exclusiva, pero pues, digamos que es los principales elementos. Búsquese las quejas, no las de hoy, búsquese las de, o sea, en la actual coyuntura de pronto las quejas que va a encontrar es diferente, pero busque quejas del pasado, haga el análisis de las quejas, haga análisis de los conflictos con clientes o proveedores, ahí hay oportunidades. Pregúntele a su equipo de ventas, pregúntenle en el call center, oiga, ¿por qué era que voy a ser un poquito más, menos riguroso? Y decir, oiga, ¿por qué usted peleaba con el cliente? Dígame a qué nos llamaban a insultarnos. ¿Qué era el insumo principal por el cual llamaban a retirarse? Errores, busque ambigüedad, busque datos por fuera del patrón, busque tendencias inesperadas en los datos y, por supuesto, observe al cliente, siendo la observación del cliente la principal fuente de encuentro de problema. Y ustedes dirán, ¿y cómo puedo observar al cliente hoy en la actual circunstancia? Bueno, de pronto hoy muchas personas estamos teniendo un comportamiento homogéneo, ¿sí? Están las personas en su casa, igual tienen una necesidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, voy a hablar de manera genérica, no de un sector en particular ni una empresa, sino de una situación, de un problema particular. Miren, por ejemplo, hoy todos estamos muy, digamos, muy exigentes con el tema de la limpieza. Entonces tenemos rutinas de limpieza, ¿cierto? Rutinas de limpieza. Buscamos guantes, tapabocas,
alcohol, jabón, nos quitamos los zapatos, nos cambiamos la ropa. Tenemos toda una rutina al respecto y se va a volver parte de nosotros. Y entonces ahí encontramos que hay varios problemas. Uno quisiera que eso fuera más fácil, más sencillo, que la experiencia de compra fuera mejor, muchas cosas. A uno le toca limpiar los alimentos, la bolsa del mercado, todo eso. Ahí hay muchos problemas. Estoy hablando de manera genérica porque ya cada uno observará los problemas que tienen sus clientes. Y entonces nuestro paso inicial es, teniendo en cuenta el análisis del entorno y teniendo en cuenta las fuentes de problemas, usted va a identificar el problema. ¿Sí? Usted va a identificar el problema. Identificar el problema es encontrarse los problemas que tiene el cliente en sus experiencias, en entender el aprendizaje, aprender a partir de las experiencias del cliente, en tener una buena conversación con el cliente. Muy bonitos los formatos, muy chévere y riguroso las entrevistas, sí. Soy ingeniero y a nosotros nos gustan los formatos y la cosa, pero más que el formato, tenga una muy buena conversación. Identifique problemas. Pero para identificar problemas eso no es tan sencillo. Es decir, usted, ¿cómo lo hacen? Evidentemente, acá hay dos variables que juegan de la mano. El problema y quién lo tiene. ¿Sí? O sea, identificar el problema es identificar el problema de alguien. Entonces tenemos que identificar también, aparte del problema, quién lo tiene. Entonces, ¿quiénes tienen el problema que estoy identificando? ¿A cuánto les parece relevante? Por ejemplo, la rutina de limpieza que yo les dije, pues hoy ese problema estamos teniendo muchas personas que salen. ¿A cuántos de esos les parece relevante? A un mundo de gente seguramente nos parece relevante. Y aquí hay un paso que yo lo llamo un paso bisagra que siempre es muy importante, es cómo definir el cliente o el segmento en términos del problema. Es decir, las personas que tienen una necesidad. No decir, a mí no me gusta segmentar por la típica segmentación de decir hombres entre tanta y tanta edad, mujeres tal y tales. No, estrato tal, que compran tanto. No, eso es chévere en términos de mercadotecnia, pero no en términos de customer centricity. En términos de customer centricity, uno define el segmento en términos del problema. Miren, son las personas que tienen un hábito, personas que salen, personas que hacen esto, personas que tienen familia, porque de pronto el que vive solo es menos despreocupado por él, menos preocupado por eso. Eso es generar un segmento en términos del problema. Y es posible que tú empieces a encontrar lo que denominamos los adyacentes. ¿Qué son los adyacentes? Otras personas que tienen ese problema o las personas que yo estoy diciendo tienen otros problemas que no he visto. Y adivinen qué, empiezo a generar una nube de problemas. Yo ahorita les decía que, por ejemplo, les di una lista de problemas, desde cómo salgo de la casa, cómo interactúo con los vecinos, cómo hago la experiencia de compra en el mercado, ¿verdad? O en el supermercado, o donde lo haga, o si es el domicilio. Pero también cómo vuelvo y entro a la casa, si voy en carro. Miren, en cada una de esas situaciones hay un problema. Pero es posible que yo entienda que haya personas que tienen otro problema parecido. Por ejemplo, las personas que están trabajando en carro, taxistas, transportadores de carga, choferes de buses, tienen problemas adyacentes a ese que yo estoy diciendo. Personal médico, personal no médico, pero que tiene que salir. Entonces se va dando cuenta uno que hay unas adyacencias que es posible que tú requieras estudiar. Es decir, es posible que encuentres más de un problema, 10 problemas, 20 problemas. Ahora, no hay ninguna estrategia que tenga éxito si tú no tienes un foco. ¿Listo? Si tú no tienes un foco. Entonces, hay que definir el foco. Es decir, yo puedo encontrar 10 problemas. Yo les voy a sugerir que se concentren entre 3 y 4 problemas. ¿Sí? Entre 3 y 4 problemas estratégicos. O sea, problemas relevantes a un determinado segmento de clientes. Ese foco tiene que ser, esa propuesta tiene que ser relevante
O sea, tiene que importarle a las personas, tiene que ser un problema que le importa a las personas, diferenciado, que las personas entiendan y perciban que es única la propuesta que yo les voy a hacer y que sea sostenible, es decir, que yo la pueda reivindicar en el largo plazo. Decida cuáles son los problemas que quiere resolver. Le salió una lista de 10 problemas, como la lista que yo les acabo de dar. ¿Sí? Y yo les puedo decir, oiga, de esos 10, hay unos que vale la pena trabajar, hay unos que yo eliminaría, hay unos que se pueden reducir y hay unos que definitivamente yo puedo recrear una necesidad. ¿Sí? Entonces, de todos, si ustedes recuerdan, una de las primeras preguntas que hicimos en el análisis del entorno es, dígame las variables que son percibidas por el cliente, ¿se acuerdan? Bueno, aquí yo digo, de esas variables, finalmente, ¿cuáles voy a cumplir? Ya no solamente me basta con entregar la pizza más rápido, adivina qué necesito hacer, entregar la pizza más limpia posible. ¿Sí? Entonces, lo que antes podía ser relevante, ahorita ya no lo es. Entonces, yo soy el que define qué problemas quiero resolver. Y entonces pasamos a un siguiente paso, es que una vez yo he definido mi foco, estructuro la transformación y para eso me puedo valer de algo como un Canvas. Yo no voy a explicar el Canvas, que es este lienzo, el modelo de negocio, no lo voy a explicar. Porque seguramente usted ya lo conoce y si no, puede investigarlo tranquilamente, pero el punto no es el Canvas. El punto es que en este momento de que tú has identificado el problema estratégico y unos problemas adyacentes y que has definido 3 o 4 problemas que quieres atacar, tú estructuras la forma en que tu modelo de negocio para hacerlo. Y es posible que tengas que generar más de un modelo de negocio, porque resulta que los problemas, encontraste un problema atractivo que no tiene que ver con tu mundo actual, con tu negocio actual. Entonces, ¿qué te va a tocar hacer? Por ejemplo, ahí está destapada la parte derecha del Canvas, en donde se habla de propuesta de valor, relacionamiento, ingresos y segmentos. Entonces, lo que está en morado es qué elementos yo voy a tener en cuenta para eso. Por ejemplo, si voy a tener que abrir más canales de venta, pero menos puntos de venta, puede ser un cambio, una transformación del negocio. Voy a hacer ahora omnicanal, si voy a abrir nuevos canales de comunicación, si ahora mis puntos de contacto van a estar digitalizados, si voy a invertir en el relacionamiento como el cliente clave. Todos aquellos que de pronto nunca tuvieron una base de datos de sus clientes, hoy están buscándola, y dicen si lo hubiera levantado en su momento, hoy les hubiera podido ofrecer mi servicio, ¿verdad? Si pienso en co-creación con el cliente, mejoramiento de experiencias, autoservicio para evidentemente minimizar el contacto, seguridad, salubridad, etc. Pero también voy a analizar, ya analicé la parte derecha del Canvas, ahora voy a analizar la parte izquierda, que es la parte de socios clave, actividad de recursos y estructura de costos. Y seguramente mi modelo de negocio va a tener que cambiar hay unos procesos que voy a tener que automatizar, alianzas, colaboración. Voy a tener, de pronto estamos hablando de alfabetización digital para mis colaboradores, reducción de espacio físico, reducir o modificar mi estructura de costos, teletrabajo, la cadena de suministro ahora se vuelve súper importante y por supuesto el análisis de datos, que es un proceso de back office. Entonces, este paso es cómo voy a estructurar la transformación. ¿Qué voy a cambiar? Yo les decía que después de que yo decido, yo les decía, voy a elegir entre 3 y 4 problemas estratégicos. Y me voy a dar cuenta que algunos de esos problemas están relacionados con mi negocio actual y otros definitivamente fueron un mundo diferente. Bueno, para ello, el siguiente paso que llamamos adaptación y agilidad, y este es un paso bisagra muy importante, porque hasta ahora todo fue teórico. La identificación del problema, bueno, digo teórico en el sentido que todavía no he solucionado, apenas estoy diciendo lo que voy a cambiar. Pero en este paso de adaptación y agilidad es donde, por ejemplo, la gestión de proyectos cobra vigencia, no solamente por la agilidad, sino por el concepto de planeación adaptativa, que es una derivación de lo que usualmente conocemos como pensamiento Lean, aplicado a lo que antes era planeación estratégica, pero ahora recuerden que la planeación estratégica pierde mucha validez y ya yo no puedo hacer un plan a un año.
tengo que pensar, por ejemplo, en generar unas hipótesis, que son estos problemas que yo elegí en el foco, evaluar la estrategia, planear en cajas de tiempo, que es muy similar a los sprints. Cuando me refiero a planear en cajas de tiempo es, tú ya no dices cuánto duras haciendo cada actividad, sino que ahora tú dices cuánto crees de una actividad que puedes cumplir en un determinado periodo de tiempo. Entonces yo digo, oye, en una semana o en 15 días, ¿qué puedo hacer? No es que tengo 50 actividades a ver cuánto me duro haciéndolas, porque eso no es efectivo. Entonces, planear por cajas de tiempo, es decir, si yo tengo un periodo de 1, 3 y 6 meses, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces, esos escenarios, en el corto plazo, hay unas iniciativas que van a hacer una serie de cosas. Lo primero de ello es lo que llamamos el escenario de reacción o explotación. Ese escenario en el que estamos muchos hoy, en el cual, oiga, definitivamente esto nos cogió de sorpresa y pudieron pasar dos cosas. Mi negocio está en la cresta de la ola. Aviones de carga, mensajería de carga, salud, farmacias. Entonces, ¿yo qué hago? Explote la situación. Cuando digo explótela, no quiere decir explotar el cliente, quiere decir póngale todos los recursos para hacerlo, aumentar los turnos, contratar más gente, explote la coyuntura porque se necesita. ¿Sí? Pero también puede ser que tu coyuntura no haya sido favorable, entonces estás en un periodo de reacción. Lógico, disminuir costos, modificar elementos, estar reaccionando, congelado tal vez, congelado en la relación con los clientes, pero de pronto por detrás estás haciendo una serie de cosas para pasar a una siguiente etapa que es la adaptación. Entonces, recuerden que yo les decía que había problemas estratégicos. Esos problemas estratégicos pueden estar en el escenario de la explotación, la adaptación o la reinvención, dependiendo de qué tan cercano está mi problema actual. Si mi problema actual sigue vigente, tú estás en un escenario de explotación. Si tiene un ligero cambio de clientes o un ligero cambio de problema con los mismos clientes, tú estás haciendo una adaptación. Pero la reinvención es que definitivamente no, tu problema ya es otro y tus clientes son otros. Pero eso es un horizonte en el largo plazo, y es posible, en el mediano plazo, perdón. Y es posible que esa reinversión implique o cambiar tu negocio completamente o crear una startup, o sea, hacer algo diferente. Y tú estás pensando en 3 horizontes de tiempo. Entonces ya no pensamos en la planeación estratégica de hacer un plan a largo plazo, no, estás pensando en cajas de tiempo. Y ahora, lo que tú haces seguimiento no es al plan, le haces seguimiento es al problema estratégico o a los problemas estratégicos que pusiste como prioridad. Ese es el gran cambio y por qué este paso bisagra es tan importante. Tengo unos problemas estratégicos, ubico unos escenarios. Finalmente, tenemos el paso de sostener los esfuerzos. Sostener los esfuerzos implica que vas a tener que trabajar. No es realmente un último paso, realmente es un paso que es transversal a todo lo que hemos visto. Modificar el pensamiento gerencial, lo que yo les decía, cambian supuestos. Ya la gente no quiere necesariamente, tiene que vivir cerca donde trabaja. Cambia el modelo de negocio, cambian las estructuras. Tiene que aumentar la confianza, la colaboración, el emprendimiento interno, la educación digital de colaboradores, aliados y clientes, la co-creación y por supuesto la gestión del conocimiento y la gestión del cambio es como un transversal a todo esto. Entonces, estos 5 pasos son los pasos de un proceso que yo he denominado el proceso de ideas. Así se llama: identificar, definir, estructurar, agilizar y sostener. Ideas. Proceso creativo, un proceso que usa muchas herramientas para trabajar sobre procesos de transformación. Ideas se alimenta de varias herramientas que si uno las sabe usar, les saca al máximo provecho. Design Thinking, mapas de empatía o viajes del cliente nos ayudan a identificar. El Job to be done, a dar el foco. También podemos usar Océano Azul. El Canvas Business Model nos sirve para estructurar. La planeación adaptativa y las técnicas como Scrum, Lean Startup o StageGate para agilizar y adaptar. Y para sostener la gestión balanceada o el Change Management.
Entonces, usted viene un proceso general, pero detrás de cada paso que vimos hay una herramienta o hay un par de herramientas que lo van a ayudar a uno a llevar esto a cabo. Este marco de referencia de ideas es útil cuando tú deseas crear un nuevo producto o servicio, cuando el cliente o la organización no sabe lo que quiere, cuando el cliente a veces no puede participar en la creación del producto, cuando tú quieres mejorar experiencias de clientes o cuando deseas emprender un proceso de transformación digital, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este marco les sirve a ustedes cuando quieran hacer un proceso de disrupción como el que estamos viviendo. O sea, innovar parte de que tú puedas el problema. Bueno. Un segundo. Para finalizar esta conferencia, este webinar, ya van a pasar el tiempo. Unos mensajes finales. Requerimos creatividad para esto, pero muchas veces nos rodean algunos de sus enemigos. Yo tengo un amigo que es experto en temas de creatividad, que tiene una agencia de publicidad que se llama La Otra Calle. Y él una vez me dijo algo, oiga, lo más importante es esto. Y nos dijo, oiga, miren, hay varios enemigos de la creatividad. El primero es creer que uno no es creativo. Él es ingeniero, pero él prácticamente no se dedicó a la ingeniería, se dedicó a la creatividad pura. Dice, la mayoría de la gente cree que no es creativo, cree que esto es de artistas o de estar loco, ¿no? Tú lo puedes hacer, ¿para qué? Tienes que ser creativo. Muchas veces nos estancamos, no tenemos curiosidad. Entonces, eso es un obstáculo para la creatividad. Hay un tercero que él me mencionó, pero que es la zona de confort, pero hoy nadie está en zona de confort, hoy nadie puede decir, no, yo estoy en zona de confort. Hoy, mejor dicho, hoy estamos todos en zona de disconfort, por eso tenemos mentalidad hambrienta, por eso tenemos hambre de ideas. Pero el más importante, sin lugar a dudas, y el más peligroso es el miedo, es el temor al fracaso. Eso tiene un tema ancestral de nuestro cerebro que no voy a explicar, aunque de todas maneras ustedes pueden, yo tengo una conferencia en YouTube, me pueden buscar a Jaime García Castro en YouTube, hay una conferencia que yo tengo que se llama Lecciones de Neuromanagement, donde hablo más de estos temas del cerebro. Y ese es el enemigo más peligroso de todos, el miedo, lo que nos detiene realmente. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas y próximos pasos. Les voy a dar unas instrucciones y ahorita vamos a las preguntas. Les decía que los que me siguieran en Twitter o los que me siguieran en Instagram el día de hoy, ahí está mi cuenta en Twitter, @proyectoriario, @engarcia. Les voy a tener una sorpresa y me van a contestar una pregunta. El capítulo Pacífico también pidió que los siguieran en sus redes. Ahorita voy a mostrar sus redes. También hay una sorpresa para ustedes en redes. Por lo pronto, mi sorpresa es la siguiente. Ahí están mis datos de contacto, mi correo, mi página web es lwp.co, que es la oficina de proyectos, mi empresa. Les puse el /noticias porque ahí hay artículos, pero usted quítele noticias y puede ver toda la página. Me gusta compartir mucho y ahí están en noticias hay puros artículos. Hay 2 relacionados con la charla de hoy, temas de innovación. En LinkedIn, mi Twitter y mi Instagram, por favor me siguen y me contestan una pregunta. En Instagram, me pueden contestar unos en Instagram y otros en Twitter. La pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿cuál es la herramienta más importante para encontrar problemas? No me la digan acá, me la dicen en Twitter o en Instagram. Y entre las personas que me hayan seguido hoy y que me contesten esa pregunta, pues les voy a mandar un premio que ya les voy a decir cuál es. Me contestan, por favor, en Instagram, en mi última publicación, que es este seminario. Y en Twitter me pueden arrobar o también me pueden contestar en mi última publicación que tiene que ver con este webinar.
¿cuál es la herramienta más importante a la hora de encontrar problemas? De todas, hay una lista al final y yo dije, bueno, esta es la más importante. ¿Listo? Bueno, aquí están ahí están mis datos. Podemos seguir hablando sin ningún problema. De aquí en adelante me escriben, me agregan en LinkedIn por donde quieran. Aquí, les agradezco mucho, les dejo los datos de la red del capítulo. Y si quieren, entonces ahora pasamos a las preguntas. El capítulo, creo que en mis redes me decían que no se veían, pero bueno, ahí las estoy publicando otra vez, por si acaso. No sé ese cuadro gris cuál es, pero bueno. Entonces, me contestan y es muy... Entonces, la condición es, me siguen y me contestan la pregunta. Entre los que me sigan y me contesten la pregunta, en cada una de las redes voy a rifar, entre los que me contesten, uno de mis libros. ¿Listo? Entonces, un libro para los de Instagram, un libro para los de Twitter. Entre todos los que me hayan seguido a partir de hoy y me contesten, ahí les voy a dar ese premio. ¿Listo? Y el capítulo también les tiene unos temas y bueno, ya una pregunta, sí, una pregunta en el Instagram del capítulo que tiene que ver con la conferencia es, ¿cuáles son los 5 pasos? ¿Es, Jaime? ¿Sí? ¿En Instagram? Ajá. Sí, en Instagram. En Instagram del capítulo, ahí está. ¿Cuáles son los 5 pasos del proceso ideas? Lo contestan en el capítulo y también van a tener ahí una oportunidad de ganar un obsequio. Bueno, listo. Entonces pasemos a las preguntas. Voy a mirar en el chat o me cuentan, entonces, ¿qué preguntas hay? Ya estoy viendo algunas, ya las voy a contestar. Veo que finalmente son 88 personas. Gracias a todos por tenerme la paciencia el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver las preguntas. Dice, pregunta Diana Tafur. ¿Cuál es la mejor metodología para ti para un nuevo negocio de emprendimiento, Design Thinking o Canvas? Bueno, entonces todo depende del estado en el que está tu negocio. Yo les recomiendo un artículo que está en mi página web en lodp.co/noticias. Es el último artículo que publiqué, se llama ¿para qué sirve cada herramienta? Y entonces yo hago un desglose de StageGate, de Design Thinking, de Canvas, de Lean Startup, de todas. Y digo, mire, si usted tiene este problema, esta es la mejor. ¿Sí? Entonces, Design Thinking es muy útil cuando tú no sabes qué quieres resolver, mientras que Canvas es muy útil cuando tú quieres remodelar o ya sabes qué quieres hacer y quieres cambiar el negocio o tienes un negocio establecido y quieres cambiarlo. Digamos que esa es su mayor ventaja. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? No, tengo esa. Veamos, acá parece que hay otro comentario. Bueno, me dice que va a enviar las memorias, efectivamente. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por esperar. Creo que esto se está grabando, ¿verdad? Entonces, al capítulo le pediremos que nos envíe las memorias. Yo las publicaré en mi canal de YouTube, Jaime García PMP. Así me pueden encontrar. No lo pongo en mis redes sociales porque, honestamente, ese canal lo tengo un poquito descuidado. No voy a decir mentiras. Pero ya lo estoy llenando con esta nueva información. Bueno, de todas maneras me pueden escribir cuando quieran. Ya vi que personas me respondieron en las cuentas. Con esa, yo me comunicaré con los ganadores porque les voy a dar unos minutos más para que contesten. Recuerden que la pregunta en mis redes sociales es,
¿cuál es la herramienta más importante para encontrar problemas? En Instagram o en Twitter. ¿Listo? Y ahí les contesto, yo voy a hacer una rifa con los que me siguieron hoy, que contestaron, les voy a asignar un número, digo, el ganador fue tal, y les mandaré el libro tan pronto sea posible. Bueno, muchísimas gracias, Jamie. Hola Jaime, muchas gracias. Pues allí también tenemos unas preguntas adicionales y algo pues también te las pasamos para que tú puedas Sí, contestarlas también por ¿qué preguntas son? En estos momentos de crisis, ¿cómo podemos actuar con ideas de rápida ejecución? Dice acá Carolina Rivas. Sí, mira, el tema es, no pienses en las ideas, sino piensa en el problema siempre. Tenemos que encontrar un problema que sea relevante. Pero no te vas a quedar con un solo problema, sino que vas a buscar problemas adyacentes. Es decir, otros clientes que tengan ese problema u otros problemas que tengan esos clientes. La idea de rápida ejecución, pues evidentemente va a depender de los recursos que tú tengas, pero precisamente tú tienes que entender tu panorama. Tú estás en un panorama de reacción o en un panorama de explotación. La planeación adaptativa exige que tú estés pensando en escenarios, en el presente, o sea, que es el hoy, en el corto plazo y en el mediano plazo. Digamos que el largo plazo casi que no existe, te lo estás creando. Entonces la rápida ejecución va a depender de tus capacidades que vas a tener. De pronto tú dices, oiga, yo definitivamente reacción, nada, no puedo reaccionar, me toca adaptarme. Adaptarte es, cambió tu modelo de negocio, cambiaron tus clientes porque cambió tu problema. No cambió todas las variables, cambió unas cuantas variables. Entonces, ahí va a ser, pero tienes que mirar tus capacidades para saber cuál es más rápida de hacer. ¿Listo? ¿Cómo haces para motivar a los empresarios? Pregunta Yamid Acosta. Yamid, ¿motivarlos a qué? Con mucho gusto yo le respondo, pero si me cuentas motivarlos a qué, con mucho gusto yo te lo respondo. Por lo pronto vamos a suponer que es motivarlos a crear empresas. Vamos a suponer, ¿listo? Pero no estoy seguro. Vean, aquí la parte clave es que uno entiende el tamaño del segmento de personas a quien le está solucionando el problema. Cuando hay dificultades en su mercado tradicional. Sí, cuando hay dificultades en su mercado tradicional. Evidentemente, miren, es que nosotros debemos estar en capacidad de saber si el problema suele ser relevante o no. Para un número significativo de personas. Yo he creado varias empresas a lo largo de mi vida. He tenido restaurantes, ahorita tengo empresa de consultoría y empresa de, o sea, la empresa de consultoría y empresa de microconsultoría y microlearning, que es un nicho que se ha activado a raíz de esta situación. Lo que les puedo decir es que recordemos cuando uno crea empresa. Cuando uno crea empresa, lo primero que a uno le enseña la vida es a ganarse el primer cliente. El primer cliente. Cuando tú te ganas el primer cliente, eso te da confianza. Uno no tiene que pensar en ganarse 1000 clientes. Uno tiene que pensar en ganarse uno. Cuando tú ganes uno, ya entenderás cómo ganar los otros 999. Tengo un amigo que tiene un producto ahora buenísimo para estos temas. Él creó como una mesita para los odontólogos para protegerlos. Y pues es genial lo que está haciendo. Y él nunca se ha metido en ese tema, pero él cogió unas capacidades que tenía y produjo unas mesitas estándar para que ahora los odontólogos no sufran riesgo. Y yo estoy, por ejemplo, no está pensando ahorita en vender 1000. Yo digo, con que venda uno, él aprende a vender los otros 999 porque aprende a conocer el mercado. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Jamie, ¿alguna otra pregunta? No, hasta ahorita no nos han colocado más preguntas. Yo creería que con esto ya igual podríamos
finalizar el evento. Muchas gracias, Jaime. Fue una conferencia muy interesante y muy aplicable para estos momentos en los cuales estamos. Te agradecemos de verdad por brindarnos tu conocimiento. A todas las personas que participaron también les agradecemos. Por favor, estén pendientes de las redes sociales. Vamos a estar informándolos de los siguientes eventos que estamos haciendo para ustedes, también dentro del capítulo. Y pues nos estaremos encontrando en otras sesiones. Muchas gracias. Gracias, Bueno, a Jaime. ustedes, un placer saludarlos. Gracias a ustedes por todo. Vale, que estén bien. Hasta luego.